La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Julio Cortázar. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy comienzo con esta cita de este reconocido escritor argentino, pues tiene directa relación con el contenido que vamos a ver el día de hoy. Los invito, a partir de esta cita, a reflexionar a qué se referirá eh, con esto, que lo reflexionen, piensen mientras avanzamos. En esta sesión vamos a ver los principales subgéneros narrativos. El objetivo para esta clase va a ser conocer los principales subgéneros narrativos, el cuento, el microcuento, y la novela. Antes de comenzar con esta clase vamos a revisar lo visto en las dos clases anteriores. Hablamos en estas clases de los tipos de mundos narrativos. Entre ellos nombramos el mundo realista, que básicamente es cuando en una novela o en un cuento se trata de representar el mundo tal cual lo conocemos nosotros, con sus realidades, con sus leyes lógicas de causa y efecto. Representan por medio de la descripción el mundo, un mundo más bien cotidiano, de acuerdo a la época en la cual está representado. Tenemos también el mundo fantástico, donde era un mundo aparentemente realista en el cual se introducían elementos fuera de lo cotidiano, elementos que causaban una suerte de impacto, de shock en tanto los personajes como en el lector, y rompían esa cotidianidad, ese mundo realista. El mundo maravilloso, básicamente aquí aquellos elementos del mundo fantástico que causaban alguna suerte de impacto en el lector y en los personajes. Aquí todos esos elementos son tomados como cotidianos. Por ejemplo, dragones, hadas, distintas criaturas sobrenaturales, sucesos fuera de las leyes de la lógica del mundo real, son tomados como si fueran cotidianos. El mundo onírico, que ahonda en lo profundo, en lo interior del ser humano, en su psiquis, en sus sueños, estados de locura, febriles, todo aquello entra dentro del mundo onírico. Principalmente los mundos de ensoñación, de sueño. Mundos de ciencia ficción es donde se dan proyecciones de cómo podría ser el mundo en base a avances tecnológicos. A eso va la ciencia ficción. Pueden ser mundos en los cuales las cosas hayan mejorado, o mundos apocalípticos, viajes al espacio, extraterrestres, robots, inteligencia artificial. Esas son las clases de temas que se presentan en este tipo de mundo. El mundo utópico, cuando se dan modelos de mundos perfectos, básicamente. Mundos ideales en cuanto a estructura política, convivencia social, aspectos culturales, todo aquello entra dentro del mundo utópico. Mundo de lo real maravilloso, que se da principalmente en Latinoamérica, es un concepto que hace referencia a una síntesis entre lo que es un mundo cotidiano con aspectos sobrenaturales, que principalmente tienen relación con el folclore latinoamericano, como aspectos como creer en el mal de ojo, en poderes psíquicos, videntes, toda esa serie de elementos que son propios de culturas más bien eh, que se arrastran desde culturas precolombinas, y que entran en conexión con la realidad, con la forma de pensar más racional. Todo eso genera una síntesis que se llama lo real maravilloso. El mundo mítico, que tiene que ver con los relatos míticos, donde
que hablan sobre el inicio del mundo, la gestación de grandes héroes, las gestas de grandes héroes, ¿verdad? Semidioses, todo ese tipo de elementos entran dentro de lo mítico. Y el mundo legendario tiene que ver con algo más bien local, que tiene raíces históricas, cada uno de estos relatos, donde se da explicación a aspectos más bien locales. Por ejemplo, la clase pasada veíamos que explicaba cómo había surgido un determinado pajarillo, ¿verdad? Algo bastante local, y en base a una narración más bien de un determinado pueblo. Ejemplos de esto son las leyendas chilotas, por ejemplo. Eso fue lo visto en las dos clases anteriores. Comencemos con el cuento. Básicamente es un subgénero narrativo de extensión breve. Esa es su principal diferencia con una novela principalmente. Está escrito en prosa, es decir, que no está escrito ni en versos ni por medio de diálogos, sino que está escrito entre cada uno de los márgenes de un libro, es de las hojas de un libro. Eh, Presenta un asunto ficticio, pese a que, como ya lo habíamos visto en clases anteriores de literatura de este género, puede estar basado en algún aspecto de la realidad, en algún hecho en particular real, pero siempre que esté dentro de una obra va a ser ficticio. Posee una trama sencilla, reducida generalmente a una sola acción, pocos personajes y escasas descripciones. Esto debido a qué aspecto podríamos, porque tendrían que tener pocos personajes y una sola trama y que sea sencilla. Piénsenlo ustedes. Una de las principales características es su extensión, que es breve. Por lo tanto, eh, a eso se debe su escaso desarrollo, o sea, que no tenga subtramas o pocos personajes o descripciones por su extensión. Nació siendo popular y transmitido oralmente para pasar a ser culto y literario a partir del siglo XIV y ha adquirido su mayor auge en el siglo XIX. Dado que este subgénero es breve, tiene que necesariamente ganar por nocaut, porque no puede extenderse mucho, no puede ir acumulando puntos, como decía la cita, como en el boxeo, tiene que ser breve y cada paso, cada aspecto del cuento tiene que ser intencionado y tiene que provocar un efecto. Continuemos. Ahora continuamos con el microcuento. Este básicamente es una breve narración, muchas veces de un solo párrafo. Ya no puede extenderse más, el cuento puede tener varias páginas, 5, 10 páginas, y desarrollarse en ese tiempo. El microcuento no, suele ser máximo un párrafo. Su objetivo es contar un cambio y a veces resolver el conflicto que se plantea en las primeras líneas. Como no tiene la extensión para poder generar un inicio, un nudo y un desenlace de una manera ya más detallada, generalmente se plantean de manera muy breve las problemáticas y se resuelven instantáneamente. Es exigente con el lector, ya que para comprenderlo y disfrutarlo, el lector necesita meditar mucho. Esto es bastante característico de un microcuento, porque como entrega solamente la información precisa, es el lector quien tiene que armar el rompecabezas, tratar de darle una explicación a lo que está leyendo y llenar varios vacíos que pueden ser sugeridos, ¿verdad? Pero que no está todo ahí. Surge como género literario a mediados del siglo XX y se hace enormemente popular en Hispanoamérica. En la modernidad, el arte privilegia la brevedad. Por asuntos de tiempo, hoy en día es un poco más difícil leer novelas de gran extensión. Los microcuentos muchas veces se relacionan con otros textos literarios o no literarios, por medio de la alusión, la parodia, la continuación, la inversión, el pastiche, el spin-off. El autor a veces experimenta o juega con el lenguaje y los tipos de texto. Aquí vamos con esto. Muchas veces
Aquí se da que los microcuentos pueden reescribir o dar una nueva interpretación a alguna historia que ya existe. Por ejemplo, ustedes lo vieron en su prueba, la prueba pasada, que uno de los cuentos era uno de los microcuentos hacía alusión, perdón, al cuento popular de la Bella Durmiente y lo reescribía bajo una mirada, digamos, contemporánea, moderna, donde la figura de la mujer era muy distinta a la que aparecía en el cuento tradicional. A eso se refiere este último punto. Acá les presento un ejemplo de un microcuento. De hecho, en nuestras evaluaciones hemos tenido varios microcuentos que han sido incluidos. Vamos a leer el siguiente, dice. Esto se llama Amor a primera vista. Dice, a lo lejos se vieron y se enamoraron a la distancia. Se acercaron sin dirigirse ni una palabra, sin dejar de mirarse a los ojos. Vieron en ellos los días de pasión que vivirían, seguidos de un eterno infierno de incomprensión, dudas, celos, peleas, gritos, lágrimas y dolor hasta terminar en un fatal desenlace. Entonces se detuvieron y prefirieron fingir indiferencias y seguir sus caminos. Esto, la autora de este microcuento se llama Antonia Salazar, de 15 años, de Florida. Como se dan cuenta, de alguna manera está rompiendo aquella imagen clásica de cuentos donde dos personajes se enamoran y viven felices para siempre. En este caso esto es algo bastante contemporáneo. Se presenta una situación inicial en la cual básicamente una pareja de jóvenes se ven y se enamoran a la distancia. Pero esto se resuelve de una manera bastante rápida. Mientras caminan estos personajes van teniendo un flash forward, ¿verdad? Un salto hacia el futuro donde ellos están viendo lo que va a suceder y por eso deciden no cruzarse palabras y fingir indiferencia. Es un relato bastante breve, con un inicio, se va desarrollando brevemente y tiene un final. Eso es un muy buen ejemplo de un microcuento y hace también reflexionar sobre la realidad de muchas parejas, ¿verdad? Y también nos hace cuestionar esta visión tan idílica y tradicional de los cuentos de las narraciones románticas. Continuemos. La novela es un relato extenso y complejo. Puede ir acumulando puntos porque tiene el espacio para hacerlo. Como dice la cita de Cortázar, puede ir acumulando puntos, presenta una gran variedad de personajes, dada su extensión. Además de la historia o trama central, también hay historias secundarias. Piensen, por ejemplo, no sé si ustedes lo han leído ya, pero piensen en El Quijote de la Mancha. Esta es una novela cuyo principal personaje es Don Quijote de la Mancha y un personaje secundario es Sancho Panza, que es quien acompaña en su travesía a este personaje. Pero dentro de su viaje, ellos encuentran a diversos personajes secundarios, quienes a su vez introducen nuevos relatos, nuevas historias dentro de esta novela y se van acumulando una serie de historias secundarias. Eso es posible dentro de una novela y no sería posible dentro de un cuento por su extensión. De acuerdo a la intención que tiene el autor con su relato, las novelas se clasifican en históricas, pastoriles, costumbristas, picarescas, de caballería, entre otras. Hay un montón, hay una gran cantidad de, de subgéneros de distintos tipos de novelas, de acuerdo a sus características. Dado que hay una larga historia en cuanto a la novela, esto comenzó principalmente en los tiempos, en la época clásica, en los tiempos de Roma, de Grecia y Roma. Ejemplos de novelas
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Rayuela de Julio Cortázar y Al sur de la Alameda de Claudia Lagarribel, que estuvieron leyendo ustedes a principios de año. Esa es una novela. Tenía una extensión bastante considerable, no era muy larga, pero eh, sobrepasaba las 100 páginas y desarrollaba una historia donde había una historia principal, pero también podíamos conocer algunas características de los personajes y su historia previa a esta historia, podíamos conocer sus características y había una serie importante de personajes. Ahora ya después de haber conocido las principales características del cuento, la novela y también el microcuento, podemos volver a la cita del comienzo de la clase, esta cita de Julio Cortázar, quien decía que la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. ¿A qué aspecto se refiere? Vamos a ver un resumen de los contenidos ya abordados en esta clase. Básicamente la principal diferencia entre el cuento y la novela que hace que todas las otras características varíen de un subgénero con el otro es su extensión. El cuento tenemos una extensión breve, en cambio en la novela el relato es bastante extenso. Y por su parte el microcuento también es una narración aún más breve que la del cuento. ¿Qué provoca esta diferencia en extensión? Básicamente que por un lado tenemos en el caso del cuento que haya una trama sencilla, pocos personajes y escasas descripciones. En cambio, en la novela hay una gran variedad de personajes y hay historias secundarias, mayor espacio para descripciones. Recuerden que uno puede encontrarse, no sé si les ha pasado al leer alguna novela, que pueden encontrarse dos o tres páginas de solo descripción de algún ambiente, alguna descripción de un espacio físico, ¿verdad? Algún paisaje, algún pueblo, una ciudad, o pueden encontrarse la descripción más bien social de las características humanas de algún grupo cultural, de alguna clase social. Puede suceder eso en una novela, y esto no se puede dar en un cuento por su extensión. Algo, y menos aún en un microcuento que no se detiene en nada, simplemente avanza con la narrativa y con mucho juego de palabras. Sigamos con las características. En primer lugar del cuento habíamos dicho que era una extensión breve, está escrita en prosa al igual que en la novela y al igual que el microcuento. Es decir, no están escritos en verso, no están escritos por medio de solamente diálogos, sino que se está narrando una situación entre los márgenes de la hoja de un libro. Eh, Estos tres géneros tienen en común que eh, presentan asuntos ficticios, una historia ficticia, porque es parte de una obra literaria. Como decíamos, tiene una trama sencilla, pocos personajes y escasas descripciones. En el caso del cuento, nació siendo popular y transmitido oralmente para pasar a ser culto y literario a partir del siglo XIV y adquirir su mayor auge a partir del siglo XIX. En el caso de la novela, decíamos que era un relato extenso que tenía una gran variedad de personajes e historias secundarias, esto dado su extensión, y que pueden clasificarse en históricas, pastoriles, costumbristas, picarescas, de caballería, entre otras. Hay un sinfín de tipos de novelas, novela negra, eh, muchas, hay bastantes tipos. Y por último, el microcuento, que es una narración aún más breve que el cuento. Recuerden que un cuento lo pueden encontrar ustedes de 15 páginas, 20 páginas o menos, pero un microcuento suele no sobrepasar a un párrafo. Cuenta un cambio y a veces resuelve el conflicto que se plantea en las primeras líneas. Puede tener un final sorpresivo o puede no ser así.
El lector necesita meditar mucho sobre su contenido, dada la poca información que se entrega. Es el lector quien tiene que ir aportándole, tiene que ir descifrando algunos códigos, haciendo asociaciones con otros cuentos, con aspectos de la vida cotidiana. Es el lector el que tiene que llenar todos los vacíos que hay debido a la extensión. Y se relacionan con otros textos literarios, son literarios por medio de la alusión, la parodia, la continuación, la inversión, el pastiche, el spin-off. Bueno, estimados alumnos, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que sea útil para ustedes. Vamos a continuar viendo otros subgéneros narrativos en la próxima clase. Que tengan una excelente tarde, un excelente día y nos veremos en la próxima sesión.